acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República, que esto se toma como una jurisprudencia, este acuerdo plenario, ¿no? Los jueces supremos integrantes, esto se publicó el jueves 11 de enero, ¿eh? Y ellos se reunieron el 2 de noviembre del año 2023. Y esta Corte Suprema tiene como función lograr la unidad del derecho para que pueda fijar su atención en el interés público y en la necesidad de convertirse en corte de precedentes que atienda a los casos futuros a presentarse y desarrollarse las grandes directivas por donde deben transitar los procesos. Y exista pues una seguridad jurídica. Atendiendo a ello y utilizando el mecanismo diseñado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, los magistrados integrantes de la primera y tercera sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República llevaron a cabo reuniones preliminares para determinar algunos puntos comunes a los que se hubiera emitido decisiones uniformes en las diferentes materias de su competencia jurisdiccional. Son 8 puntos, entre los cuales, y el primer punto es referente al otorgamiento y reintegro de la bonificación especial por preparación de clase. ¿Qué significa esto? Que ellos ya están dando un punto exacto para que no haya nada de diferencias en las sentencias. Esto ya forma una jurisprudencia que se debe seguir. Acá voy a leer la parte concluyente, ¿no? Esta norma resuelve la controversia en materia de reconocimiento y pago de la bonificación especial, toda vez que se considera como monto para el cálculo de bonificaciones la remuneración total o íntegra, y no la remuneración total permanente, ¿no? Porque esto ha sido derogado ya. Esta remuneración total permanente, que es un componente de la remuneración total. La remuneración total componente salió en un decreto supremo del año 91, 051 era, que lo dio Fujimori, para que todo pago que hable de remuneración total se haga con ese criterio que es la remuneración total permanente, que era una parte del todo. Y sobre eso querían pagar, mejor dicho, la deuda social. Pero como un decreto supremo va a contradecir a lo que dice la ley del profesorado. Eso era ilógico. Pero bueno, en la época de Fujimori pasaba de todo, ¿no? Con un decreto supremo modificó la ley. Claro, no con esas palabras, ¿no? Sino que dándole una cuestión de interpretación de la ley, algo así. Entonces acá, por ejemplo, dice, en el caso de los profesores activos, la bonificación por preparación de clase podrá ser otorgada como ha indicado la jurisprudencia reiterada, ¿no? Como indica el artículo 3, ¿no? Etc. En el caso de los cesantes, no opera el límite establecido en la ley de profesorado, la que ya está derogada, sino que no se discute el derecho a percibir la bonificación, sino que en atención al principio de progresividad y no regresividad de los derechos laborales, una vez siendo percibida la bonificación por el pensionista demandante, le corresponde la percepción de dicha bonificación de manera continua, debiendo únicamente corregirse el monto de acuerdo a la remuneración total. O sea, no debe ser por la remuneración total permanente, sino la remuneración total. Vuelvo a explicar, la remuneración total permanente es una parte de la remuneración total. Eso lo se creó en la época de Fujimori, el año 91. En el caso de los auxiliares de educación, tanto me preguntaban si les corresponde o no a los auxiliares. En el caso de los auxiliares de educación, uniforme jurisprudencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social ha señalado que la ley de profesorado los considera como personal docente sin título pedagógico en servicio.
En efecto, si bien es cierto, su desempeño no interfiere ni equivale a las funciones propias del profesor de aula, por corresponderle esencialmente a acciones de apoyo técnico al profesorado, participación en actividades formativas, disciplinarias, de bienestar del educando y administrativas propias de su cargo, conforme al reglamento de la ley del profesorado, no es menos verdad que una de sus funciones puede ser la de preparar clases como apoyo en el dictado de las mismas. B. Atendiendo a la realidad social de nuestro país, muchas veces en las áreas rurales, al no existir personal docente, es el auxiliar de educación quien hace las veces de profesor de aula. Debe estarse al principio constitucional de interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma regulada por el artículo 26 de la Constitución. Tercero, de la Constitución Política del Perú. Ello, además, encuentra un soporte normativo en lo dispuesto en el artículo 2 del reglamento de la ley, que señala que el personal docente en servicio sin título profesional y los auxiliares de educación están comprendidos en la mencionada ley y su reglamento. Asimismo, el artículo 48 de la ley del profesorado regula la bonificación, cuyo recálculo de ajuste se demanda, tampoco los excluye a los auxiliares de educación. Por el contrario, incluye al personal docente de la administración de la educación, siendo que los auxiliares de educación son considerados como docentes sin título pedagógico en servicio. Y esto se ha conseguido a través de diferentes casaciones en San Martín, ¿no? En Lambayeque. Así es. Entonces, a los auxiliares de educación también les corresponde el pago de la deuda social. Esto ya ha sido publicado el jueves 11 de enero. El pago se hace de la remuneración total, no de la remuneración total permanente, que es una parte. Bien, colegas, hasta aquí nuestro programa del día de hoy sobre el pago de la deuda social. Con todos ustedes será hasta el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Y sigamos y esperemos de que se dé la ley de crédito suplementario de 1.000 millones más para el pago de la deuda social y además también está incluido ahí el incremento remunerativo para el magisterio. Pero esto, como les digo, no se logra así nomás. Se necesita la expresión de disconformidad de cada uno de los maestros para que el gobierno sepa de que no hay conformidad de esto. Bien, entonces será hasta el próximo domingo. Que tengan una bonita tarde en compañía de sus familiares. Nos vemos el próximo domingo. Hemos presentado La Voz del Maestro. La Voz del Maestro, su programa informativo virtual. Conducción y dirección del profesor Fernando Gamarra. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo domingo. La Voz del Maestro.